Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El número 37 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de la numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive de la Biblia. Dice, Mindfulness, cariño, aquí y ahora, vale. Quiero que mires bien esta imagen, aquí y ahora. Si te das cuenta, acá hay una criatura preciosa, hay muchos colores a su alrededor, pero fíjate bien, hay muchas mariposas, esas mariposas monarcas que abundan lo que es en México, si no me equivoco. Vale. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, no sé por qué siento también un Libra muy fuerte para ustedes, es una semana en la cual tú tienes que hacer caso de las señales y también de tu intuición. Cuando una mariposa aparece en tu entorno, te está recordando que muy pronto va a llegar lo que tú tanto estás deseando en tu vida. Te están recordando de que tú no estás solo, de que tú no estás sola, de que siempre tus seres de luz te están cuidando. También las mariposas pueden representar a tus seres queridos, seres que ya no están lo que es en este plano terrenal, pero que siempre se manifiestan cuando de repente uno está pasando por un mal momento o de repente, cariño, simplemente la angustia y las lágrimas asoman lo que es en nuestras vidas. Siento que es una semana muy mágico para ustedes, mi querido Escorpio. Entonces, tienes que hacer caso también de los sueños. Tienes que hacer caso de las señales, por más simple que parezca. A lo mejor es una semana en la cual vas a ver caer plumas, te vas a encontrar monedas, o hay una canción que te recuerda a una persona, o te van a entregar lo que es un mensaje en tus sueños. Automáticamente, si ustedes de repente llega lo que es un mensaje a través de tus sueños, te recomiendo que busques lo que es en internet. Hasta una piedra tiene lo que es un significado. Hay algo divino que quiere hablar contigo. Atento y atenta. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Aries, Virgo. Cierras con un Cáncer. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Iniciales, corazón. La letra Q, la letra C, la letra G y la letra P. Muy bien. ¿Qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. No sé por qué estoy viendo la imagen como que tú estás peinando a alguien. Y el cabello es largo, largo el cabello. El cabello representa también tu intuición, pero también representa la unión con una persona que quizás es muy especial para ti. Alguna noticia vas a recibir de alguien muy importante, Escorpio. Me sale lo que es la carta del paje de bastos. Vale. Mi querido Escorpio, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque siento que para ustedes en esta semana es una semana de luz, es una semana de éxito, es una semana de sorpresas. Pero esto va a causar celos en tu entorno o ya está causando celos para muchos de ustedes.
Siento que esta persona quizás no te lo dice con las palabras, pero la expresión, Escorpio, la expresión, cariño. Tú de repente notas su mirada, que está un poco indiferente. Tú de repente notas que ahora no quiere quedar contigo, o que esta persona está muy frío con ustedes. Porque mira estos ojos, cariño. Pero no es porque tú de repente has hecho algo malo, Escorpio, no. Siento que son celos. Celos. Quizá de repente porque tú estás más atractivo, más atractiva, porque te cuidas, porque estás creciendo lo que es en la parte económica, porque las cosas te están yendo bien, o porque hay una persona que está interesado en ustedes. La carta del 9 de copas. Muy bien. Quiero que te fijes bien en la imagen. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que parece luz. Parece una persona buena, pero tiene lo que es un trébol de color negro. Aquí al costado hay un sapo. Detrás hay muchos santos. Hay muchos elementos en los cuales llevan a una persona que su energía no es buena. Y más con esta carta que está al costado, cariño. A lo mejor tú estás lidiando con una persona que viene, te da lo que es un abrazo, te dice cariño, te quiero, te aprecio, y luego corazón simplemente te está traicionando por las espaldas. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo, a lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor de repente una persona X o un Libra, que tanto lo estoy sintiendo de ese rato, Escorpio. Siento que este personaje, mi querido Escorpio, tú lo tienes cerca. ¿Por qué? Porque esta persona aparentemente es como que se hace llamar tu mejor amigo. Aparentemente esta persona prácticamente te demuestra como que está por ustedes, pero tú eres una persona muy intuitivo, muy intuitiva. Tú sabes que está pasando algo con ellos. Vamos acá más cartitas, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos. Siento que en algún momento vosotros ya han tenido algún tipo de choque o posiblemente un reclamo relacionado con el trabajo o con el dinero, cariño. O de repente esta persona solamente se acerca a tu vida cada vez que necesita dinero, me dicen mi querido Escorpio. Porque tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos y me dan a entender que es una persona interesada o interesado, que solamente te busca cuando le conviene. Entonces ahora sí podemos relacionar de una forma general. A lo mejor es una persona que cada vez que quiere estar contigo, ya sabes cómo, esta persona te busca. O cada vez que tiene un problema, esta persona te busca. Cada vez que necesita dinero, esta persona te busca. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes, inclusive, posiblemente con ellos, es como que te has sentido engañado o engañada, quizás con la parte económica. A lo mejor, cuando vosotros estaban bien o cuando te convenció, puede ser que algunos de ustedes le apoyaron lo que es en la parte económica o le hiciste lo que es un préstamo. Para muchos de ustedes, cariño, lo que te estoy contando con esta lectura ya pasó. Ya pasó. Vale. Alguno de vosotros, mi querido Escorpio, es como que me dice Richard, en estos momentos estoy buscando la forma de rescatarme, tú no sabes cómo estoy haciendo oraciones, estoy pidiendo a Dios que me dé lo que es una oportunidad, estoy pidiendo un milagro, porque quizás algunos de vosotros están con las deudas hasta aquí, cariño. Como tenemos lo que es la carta del oráculo que te dice aquí y ahora, ya hay muchas señales, mi querido Escorpio, tus oraciones están siendo escuchadas. Y no todo tiene que ser, cariño, que a lo mejor tú te has endeudado por comprarte, yo que sé, un carro. A lo mejor puede ser también salud. O de repente, cariño, una persona pues simplemente te estafó. ¿Por qué no? Yo lo que siento, mi querido Escorpio, con esta carta del oráculo que dice aquí y ahora,
Sé que lo que te voy a decir de repente me dice Richard, pero ¿cómo crees tú que yo voy a estar tranquilo, tranquila con todo lo que me ha pasado? Pero si tú no cambias o simplemente buscas un equilibrio, mi querido Escorpio, simplemente estás enviando un mensaje al universo que quieres que te pasen cosas negativas en tu vida. A lo mejor me dice Richard, pero yo no estoy buscando esto. Lamentablemente el universo es muy irónico. No distingue lo que es entre negativo o positivo. Si tú te centras en la parte negativa, te va a llegar más cosas negativas. Entonces, corazón, tómate las cosas con calma, tómate las cosas con humor, mi querido Escorpio. Es cierto que llevas una decepción, especialmente lo que es en la parte económica, o de repente estás lo que es en un trámite legal, pero tienes que mantener la calma, mi querido Escorpio. O estás lidiando con una persona que solamente te busca cuando lo interesa. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis y Acuario, cariño. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Escucha. Caballero de agua. Emotivo, romántico, entusiasta, contemplativo. Enamorarse o pedir en matrimonio. Necesidad de ponderar bien tus emociones, una invitación o un evento social, mi querido Escorpio. Qué bueno, corazón. Qué bueno. Porque siento que dentro de tu avispero, de tu problema, muchos de vosotros, cariño, vas a tener lo que es una invitación que puede ser relacionado con el amor, o simplemente en esa invitación, a lo mejor, cariño, conoces una persona que te puede ayudar lo que es en la parte económica. Es bueno relacionarse, es bueno tener contactos. No te quedes encerrado o encerrada en casa. Sal, conoce, relaciónate con personas. Mi querido Escorpio, de esa manera, cariño, vas a tener más posibilidades de que tú triunfes en esta vida. Solteros y solteras, posiblemente en una fiesta, en una reunión, vas a conocer a una persona muy especial. Cariño, me alegro por ti, corazón, porque estás un poco estresado y estresada. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, mi querido Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas al costado de la carta del caballero de copas. Vale. ¿Te acuerdas que te había dicho que tú tienes a una persona muy cercana que no es trigo limpio? Esa persona, cariño, también es el encargado o la encargada de que tú te separes de la persona de tu interés, o que tú en estos momentos tengas de repente discusiones o líos con tu pareja. ¿Por qué? Quiero que te fijes. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está arrastrando a un alma y tiene espadas, cariño. Entonces, y aquí está lo que es la carta del caballero de copas, que nos representa a una relación, a una persona que quiere tener contacto contigo, que quiere hablar contigo, Escorpio. Pero a lo mejor de repente esta persona, como vosotros están distanciados, como vosotros no se hablan, pero existe amor, a lo mejor comete el error de hablar a tu amigo o a tu amiga o a esta persona, cariño, que no te lleva bien, y esta persona pues simplemente dice de todo menos cosas bonitas para tu persona, mi querido Escorpio. Entonces, esa persona, cariño, prácticamente le llena de abejas su cabeza, cariño, y esta persona, aunque quiera volver contigo, se aleja. Se aleja. Es importante, mi querido Escorpio, que hagas caso a las señales.
O de repente puede ser que esta persona te ha reclamado, la persona de tu interés, y tú te has sentido ofendido, ofendida, pero no te das cuenta que existe una tercera persona que está moviendo los hilos para que tú simplemente te separes de él o de ella, o ha movido los hilos para que tú te separes de ellos. A ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, corazón. Y al costado, la carta del 8 de bastos, cariño. De espada, perdón, siempre me confundo con estas cartas. Vale. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente con esta persona lamentablemente se separaron. Lamentablemente. Pero últimamente tú lo estás soñando, tú lo estás pensando, está viendo como una conexión. Esta conexión, cariño, no es porque tú de repente estés loco o loca o porque tú le estés pensando constantemente. Ellos también te están pensando y te están llamando con las energías, porque vosotros dos sois almas gemelas. Entonces, aunque exista una persona X que quiera separarte de una persona muy importante para ti, que puede ser pareja o simplemente una persona muy importante, el destino se va a encargar de que vosotros vuelvan a reencontrarse otra vez. Escorpio. Voy a preguntar, Escorpio, si ese encuentro va a ser en este año. Este encuentro va a ser en este año, Escorpio. Este encuentro va a ser en este año. Vamos a ver. Me dicen que sí, este encuentro va a ser en este año, cariño. Vamos a ver, o en año nuevo, ¿por qué no? Muy bien. Yo que sé, cariño, pasando media hora o una hora, a lo mejor esta persona te llama, Escorpio. A lo mejor esta persona te llama, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, especialmente un Libra, o de repente estás teniendo problemas legales con una persona X. Esta persona puede ser de piel un poco morena, o de repente está muy bronceado, o es de piel blanca también, ¿por qué no? Cabello negro, tiene rasgos asiáticos, parece que los ojitos lo tuviera un poquito pequeño. Su trabajo puede estar relacionado también con la documentación, trámites legales, oficinas, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que me diga, Richard, no estoy de acuerdo con la sentencia o lo que simplemente han salido las leyes, algunos de ustedes. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que te sientes traicionado o traicionada por una persona que quizás gritaba a los cuatro vientos que siempre iba a estar lo que es a tu costado. Otra vez me sale lo que es elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño. Una persona que a lo mejor es de cabello rubio o cabello castaño, natural o pintado, aparenta una edad que no es. Especialmente aparenta como si fuera mayor. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Posiblemente, mi querido Escorpio, muchos de vosotros han coincidido con esa persona que tú no quieres ver. Y quizá de repente me dice, Richard, es encontrarme con esta persona y ese día para mí prácticamente es un desastre. Son las energías, cariño, porque como te encuentras con esta persona o coincides con esta persona, te pones de mal humor y esa energía, cariño, afecta a tu entorno. Esta persona puede ser que vosotros están lo que es en un lugar donde hace un poco de fresco o simplemente le gusta las casacas de cuero o el color marrón. Se viste de una forma muy clásica, piel blanca, cabello castaño o cabello negro, natural o pintado, ¿vale? Yo diría que tiene rasgos caucásicos, ojos claros también puede ser, mi querido Escorpio, ¿vale? Bendiciones, corazón, gracias por tu apoyo, estamos en contacto, cariño. Tienes que pensar en positivo. Muchas señales van a estar llegando a tu vida para que se te abran las puertas de las oportunidades. Haz caso de tu corazón. Hasta la vista, cariño.